Buenas, hoy vamos a constatar por nosotros mismos cómo informa Fiscalía General del Estado en sus memorias anuales. En su web fiscal.es lo publican entre sus documentos sobre las denuncias falsas en violencia de género. Nos vamos a la memoria última emitida en septiembre del 2017 referente al año 2016 y podemos descargarla en documento PDF, pero nosotros lo veremos ahora en vivo y en directo en la memoria navegable para que nadie nos pueda acusar en falso de manipular. Están muy acostumbrados a hacerlo, se ve que es algo que está muy de moda. Nos vamos al capítulo 3.1 y nos bajamos dentro del punto 1 hasta al 1.3, que es el relativo al tema que nos ocupa, las retiradas de acusación y deducciones de testimonio. Luego veremos que es mentira esto que dicen por causas relacionadas con la violencia de género, es mentira, ya que aquí están informando solo de una gran minoría de deducciones de testimonio. Nos informan, como vemos, de las retiradas y nos informan de las deducciones por acusación y denuncia falsa, a las que le dan seguimiento. Aquí vemos que han incoado 16 del 2016 de esas deducciones y aquí les van dando seguimiento. Vemos que en el 2016 todavía no han condenado ninguna de esas que le han dado seguimiento, 2 ya las han archivado. Vemos cómo todavía queda incluso una pendiente del 2009, 11 condenadas, 12 incluyendo la de tramitación pendiente de terminación, para que os deis cuenta de la de años que quedan, que pasan para que llegue a ser condenada. Bien, vemos que también informan de las deducciones de testimonio por delito de obstrucción a la justicia o por falso testimonio. A estas simplemente informan los procedimientos incoados tras sus deducciones, pero luego no les dan un seguimiento como dan a las denuncias falsas. Vemos que ahí acaba el punto 3, ya pasan al punto 4, otra temática. Por lo tanto, vemos que no nos informan de las deducciones de testimonio sobre simulaciones de delito de violencia de género. Vamos a comprobar que existen. Para ello nos vamos al punto 4, ya lo tengo aquí abierto, el punto 4, y en el 1.2.8 nos hablan de los delitos contra la administración de justicia. Aquí están incluidos todos, no solamente violencia de género, la denuncia falsa por robo, la simulación de delito por robo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están los 3 relativos a lo que es una mentira, la denuncia falsa, la simulación de delito y el falso testimonio. El otro no son mentiras, es deslealtad profesional, quebrantamiento de condena, prevaricación. Vamos a ver lo más grande, estos 3 que nos atañen, aquí los tenemos. Aquí podemos comprobar cómo son calificados el cuádruple que denuncias falsas. El cuádruple de simulaciones de delito son calificadas con respecto a las denuncias falsas. De las que siguen sus deducciones informa Fiscalía. Y el falso testimonio a medias, porque luego no nos va dando el seguimiento y no nos va diciendo sus formas de terminación. No nos dice cuál de ellas termina condenada. En cambio, en denuncias falsas sí nos dicen cuáles terminan en condenadas, de las que le da seguimiento. Pero estas, que son el cuádruple, el doble de las dos sumadas, de denuncias falsas y falso testimonio, no nos informan para nada. Aparte, por supuesto, de todas las incoaciones por denuncia falsa, simulación de delito, etcétera, 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 que hay tras una denuncia de la policía, como por ejemplo esta, una que va a denunciar a la policía y la policía se da cuenta de que está mintiendo, de que está simulando un delito, y es ella la que acaba detenida y la que acaba
siendo denunciada ante el juez. Por lo tanto, aquí, en este caso, como en la gran mayoría, tanto sea denunciado por policía como querellada por un afectado cualquiera, no pasan por donde nos ha informado Fiscalía, que son sus retiradas de acusación, porque nunca tuvieron que acusar al denunciado por violencia de género. Estas retiradas de acusación son cuando ellos acusaban por una denuncia a alguien por violencia de género. Esa denuncia no existió porque la policía la cortó, no la transmitió al juzgado. Por tanto, el juez no puede deducirle testimonio. El juez a lo sumo deducirá testimonio una vez que llegue la denuncia, pero de la policía, esta vez por simulación de delito o por denuncia falsa. Ahí podría deducir algún otro delito que no haya sido denunciado en este caso por la policía o por el querellante. Como puede ser, pues oiga, aparte del delito que usted está denunciando, la deduzco testimonio por este otro delito. O le deduzco a usted por denuncia falsa, señor policía. O le deduzco a usted por denuncia falsa, señor afectado, que dice que usted sufrió una denuncia falsa y no la sufrió. También leemos en la prensa aborregadora que la Fiscalía no probó ninguna denuncia falsa de violencia de género en el año pasado. Se refieren, lo dicen en septiembre, nada más emitirse la Memphis 17. Vamos a comprobar que eso es falso. Nos vamos al seguimiento que ellos acababan de leer antes de publicar eso y vemos que son 79 las denuncias condenadas en Memphis 17. Bien, vamos un año atrás, buscamos Memphis 16, nos vamos al navegable, iniciamos, capítulo tercero, lo mismo que hicimos antes, punto 1, ábrete, Sésamo. Buscamos dentro del 1, el 1.3, perdón, y a su seguimiento vemos que son 63, después del 2015 incluido, 63, más 16 que condenaron en el 2016, nos encontramos con las 79 del 2017. Es decir, 16 fueron probadas de este seguimiento, de estas deducciones. Por supuesto que fueron muchas más de entre todas estas, las correspondientes a Biogen, claro, que se empeñan año tras año, desde que hacen este seguimiento desde el 2009, en no informarnos de esas denuncias, de esas causas tras denuncias de la policía, tras denuncias de afectados. Solamente nos informan de sus deducciones por denuncia falsa. Ni siquiera tienen la osadía de informar, donde saben que informarían el cuádruple, las deducciones por simulación de delito. Visto esto, lo cerramos. Quería comentar también otro detalle, por ejemplo que como vimos hay 0 condenadas del seguimiento del 2016, de las del 2016, voy a enseñaros a una condenada que denunció en el 2016 y resultó condenada en el mismo 2016. Para que veáis que existen denuncias que son encausadas, que son enjuiciadas, que son condenadas y que no existen en estos informes. La teníamos aquí. Como vemos, una denunció contra el novio, por unos celos. Lo que pasa es que se unió a una amiga y también denunció a otro joven. Pero el caso, son 4,
digamos que dos no afectan a la Biogen, pero la relación de pareja entre una de las celosas y el novio y uno de los denunciados, que es el novio, sí es el ámbito de Biogen en pareja, o es pareja, que tanto se empeñan en cambio aquí no nos la han, ya sea porque no se dedujo testimonio, o ya sea porque son de las deducciones a las que no dan seguimiento, pues porque es una simulación de delito, porque ellos no habían ni siquiera acusado y por eso no precisan retirar acusación, o por lo que sea. Es decir, volvemos también a la de la policía, que se me olvidó de deciros un detalle. La de la policía no pertenece, esta que fue a denunciar y su denuncia no llegó al juzgado, y la que llegó fue la de la policía denunciándola a ella por simulación de delito, no pertenece al 69% de denuncias de Biogen archivadas, porque ni siquiera llegó a ser admitida, ni siquiera llegó a ser tramitada por la policía para que el juzgado la admitiese. Es decir, que hay, aparte de las 140 y pico mil denuncias que hay al día admitidas, investigadas en los juzgados, cuyo 69% son archivadas, es decir, el juez después de investigarlas ve que no puede decirle: fiscalía, acuse a usted, vamos a enjuiciar. Aparte de esas hay, como este otro caso y muchos otros que tenéis en este recuperatorio de mi momento de Merece Saberlo, voy poniendo ahí las poquitas que la prensa deja ver, porque otro detalle es que la prensa informa de muchas menos condenas que el tercer poder. Hasta el 2009 sí informaban de más, pero ya a partir de que la Fiscalía empezó a dar seguimiento, se ve que coordinó un poco o ciñeron en la forma de informar tanto ellos, limitarla ahí para que se parezca más o menos a lo que la prensa publica, pero aún así la prensa fue creando ese mensaje de cada vez publicar menos, para que lo que no ve no existe, y así seguimos de aborregados. Suerte y al toro, otro día más.